Bienvenidos a Funciones Lineales 6. Función lineal 6. Clase número 6 de función lineal, en realidad a continuación de la anterior que quedó muy entrecortada. Estábamos viendo el tema de crecimiento y decrecimiento de una función lineal y que ese concepto se va a poder proyectar hacia las demás funciones que vamos a ver en el transcurso del curso. Sobre todo funciones cuadráticas, funciones polinómicas, homográficas, exponenciales, logarítmicas, y toda una familia de, de, de funciones bueno, son importantes a la hora de ponerse a estudiar y que de alguna manera todas estas características que estamos analizando de las funciones, como el crecimiento y el decrecimiento, también se van a poder analizar en esas funciones que nombré. Eso va a ser parte de lo que se llama el estudio de una función. Cuando uno estudia una función, lo estudia la función. Bueno, no solamente puede plotear un gráfico, sino con el gráfico uno puede entender mejor lo que significa cuando una función crece, cuando una función decrece, cuando una función alcanza un mínimo, un máximo, cuando definimos lo que se llama un conjunto de positividad o negatividad de una función. No sé, hay cosas que estoy mencionando que por ahí uno no se acuerda, no sabe, no importa, no estoy explicando ese tema, simplemente estoy expresándome en el sentido de, digamos, diciendo las características que puede llegar a tener una función cuando uno la analiza. Cuando analiza el dominio, la imagen, las raíces, o sea, la función, la positividad, la negatividad, el decrecimiento, los máximos, los mínimos, todo eso es parte de un estudio de la función. O sea, todo un estudio de funciones. El estudio de la función conlleva a analizar todas estas cosas que estoy diciendo. Y que al final del día, una vez que uno hace todo ese análisis profundo de la función, uno puede hacer un gráfico aproximado de la misma. Si bien un gráfico aproximado lo puede hacer mucho mejor y más precisamente una máquina, un ordenador, que uno mismo. Obviamente que uno cuando traza una recta, una línea, una curva, representando la gráfica de una función en un sistema de eje cartesiano, no lo hace con tanta precisión y no respetando con exactitud la escala. Por eso muchas veces el gráfico no sale muy bonito, y tampoco tiene que salir bonito. La idea de lo que va a ser una curva, como por ejemplo una función lineal, ya la tenemos en la cabeza, la imaginamos, y con solo eso es suficiente. Después, si nuestra mano, nuestro pulso es bueno o no para hacer un lindo dibujo, es otra cosa. Bueno, estábamos viendo el tema de crecimiento y decrecimiento, en este caso para una función lineal. Bueno, primero la función lineal es algo que la gente implícitamente lleva en la cabeza. Es una regla de tres simple proporcional. Esa regla de tres simple proporcional que uno trae del colegio, implícitamente es una función lineal. Una función lineal. Como estábamos dando el ejemplo irrisorio, y vuelvo a repetir, de cuando entra uno a un comercio y pregunta, bueno, ¿cuánto sale el kilo de pan? Bueno, 200 pesos. Bueno, deme 3 kilos. Debe ser lo que invita a mucha gente, supongo. Bueno, si un kilo está 200, 3 kilos es 3 por 200. O sea, 3 veces 200 son 600 pesos. Eso es lo que tengo que desembolsar de mi bolsillo. Bueno, y si son 4, ¿cuánto sería? Bueno, 4 por 200 es 800. Y si son 5 kilos, bueno, 5 por 200, 1000. Y así sucesivamente. Eso significa una regla de tres simple, una regla proporcional. Una regla proporcional
a la cantidad de kilo de pan que compro. La razón de cambio ahí son que los 200 pesos por unidad, por unidad, o sea, por kilo. Esa es la razón de cambio. O sea que la razón de cambio es lo que me está diciendo cuánto es el precio unitario, o sea, el precio por unidad de kilo, o sea, por kilo, 200 pesos el kilo. Esa es la razón de cambio. ¿Y por qué razón de cambio? Porque si lo multiplico por la cantidad que necesito comprar, me va a dar el valor que tengo que abonar para comprar esa cantidad. O sea, en realidad las fórmulas que uno debería tener en la cabeza es 200 por X, donde X es la cantidad de unidades que quiero comprar, donde cada unidad vale 200 pesos. Bueno, esa expresión matemática 200 por X, donde X es la cantidad de unidades, de kilos de pan que quiero comprar, ¿no? Y 200 es el precio unitario, ese 200 por X no es otra cosa que una función lineal, que sale de una regla de tres simple, proporcional a la cantidad de kilo que pan que tengo que comprar, que tengo que multiplicar esa cantidad de kilo de pan que quiero comprar por el precio unitario, o sea, por el precio por kilo. Cuando hago eso, me da la cantidad de dinero que tengo que desembolsar para comprar esa cantidad de kilos. O sea, es simple. Eso es realmente de todos los días. Y la gente simplemente sabe multiplicar, sabe hacer esa regla de tres, pero no sabe que se llama función lineal y no tiene por qué saberlo. Pero bueno, cuando uno empieza a ver matemática en forma más rigurosa, entonces se da cuenta que las cosas se pueden formalizar y eso que estoy haciendo todos los días de ir a comprar al mercado X cantidad de lo que sea, o a un comercio X cantidad de lo que sea, esa regla de tres simple, esa regla proporcional, no es otra cosa que una función lineal. Y ahí se entiende el porqué de la función lineal. Cuando uno agarra un libro y dice, bueno, vamos a agarrar un libro de matemática, primer capítulo 1, función lineal, o capítulo 2, 3, no importa. Y empieza, se define función lineal a f de x igual a m por x más b. Si yo a una persona normal de la calle o de donde sea le digo, mirá, una función lineal es una fórmula que dice que y es igual a m por x más b, no me va a entender. ¿Qué es eso? Me dice, una fórmula. Ah, qué bien, uy, cuánto que sabe, va a pensar, es un erudito, bueno, seguramente lo leíste en algún libro, yo no entiendo nada de eso, no sé lo que es una función lineal. Y a pesar de que no lo sabe, porque se lo está diciendo en formal, digamos, con una nomenclatura bastante extravagante, o sea, extraña para la persona, sin embargo, eso que no conoce la persona porque resulta muy chocante, muy extraño, muy simbólico, no es otra cosa que la función lineal que aplica todos los días, que es una regla de tres casera para poder hacer las compras en un mercado. O sea que si yo empiezo la matemática definiendo cosas, haciendo definiciones abstractas, uno no entiende de dónde sale eso o para qué. La función lineal viene de la vida real. Bueno, si lo explicamos así, vamos a entender lo que es la función lineal. Y después vamos a los libros, formalizamos, decimos, bueno, esto que hacemos todos los días es una función lineal. Y bueno, y ahí vamos a entender en términos matemáticos, de una forma más técnica, qué es lo que estamos haciendo todos los días comprando cuando comprábamos en un negocio. Bueno, estoy recapitulando todo lo que habíamos visto la vez pasada, pero bueno, ahora ya sabemos lo que es una función lineal, f de x es igual a m por x más b, donde m es la pendiente, b la ordenada al origen, bla, 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 bla. Ya hablamos un montón de veces de eso. Hay que repasarlo las clases anteriores, claro. Pero estábamos en el tema de crecimiento y decrecimiento, en este caso para una función lineal. Para una función lineal en particular. Pero este concepto de crecimiento y decrecimiento para la función lineal se va a extrapolar para otras funciones. Para todas las funciones del universo va a tener el mismo sentido, el mismo significado, la misma definición. Etimológicamente, gramaticalmente, algo, a ver,
algo que crece, algo que aumenta, que se agranda, eso significa algo que crece. Una pileta que se llena de agua aumenta la cantidad de agua por hora. Pongámosle, pues pongo una manguera de bombero y ahí se llena. Obviamente se va llenando gradualmente al transcurso del tiempo. A medida que pasa el tiempo, hay cada vez más agua. Bueno, eso es un efecto de crecimiento del agua en la pileta. Infla un globo. Bueno, a medida que pasa el tiempo, se dilata. Tiene más aire adentro, ¿no? Entonces está creciendo el globo, se está dilatando, aumentando su volumen. Eso es otro ejemplo físico de crecimiento. Y en la economía también hay crecimientos. Sí, en la economía habitual de todos los días hay crecimiento. Por ejemplo, lo que estábamos hablando en la clase pasada, el crecimiento, bueno, inflacionario, hablando de la inflación, que es realmente una cuestión muy patológica dentro de la economía de este país, de muchos países, donde los precios se aumentan en una forma gradual o proporcional o exagerada, pero van aumentando a través del tiempo. O pueden aumentar los precios de los artículos por cuestiones, por ejemplo, de oferta y demanda. Por ahí, qué sé yo, escasea la cantidad de trigo y bueno, y si escasea la cantidad de trigo porque hubo malas cosechas, hubo inundaciones o quema de campo, qué sé yo, mil factores meteorológicos, pongámosle. Entonces hay menos trigo, menos harina y el precio de la harina tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a salir a comprar harina y como hay poca harina, la poca harina que hay hace que aumente el precio. Bueno, eso tiene un efecto de la oferta y la demanda, ¿no? Hablando en términos económicos. Y eso lo entendemos todos. Cuanto más escasea un producto, más aumenta. Porque cuanto menos lo encuentro, obviamente, el comerciante que tenga el artículo va, sí, el artículo está en falta, no se consigue, entonces, bueno, lo voy a cobrar más caro. Entonces, bueno, lógico, sucede eso en la economía. Y cuando hay mucha oferta, porque hay mucho de eso, por ahí el precio se mantiene estable. El tema es el equilibrio entre oferta y demanda. Bueno, estoy hablando en términos económicos para que se entienda, porque la gente entiende esto, lo que estoy explicando, y esto lo entendemos todo, porque todo lo vimos. Bueno, entonces, hablando del crecimiento, el precio, por ejemplo, el precio de un artículo puede ir aumentando en base a la inflación o por la escasez o la demanda respecto a ese producto. Hay X factores, ¿no? Que hacen que aumente el precio. X factores económicos, ¿no? Que aumente el precio. Entonces, los precios por lo general van aumentando, por ejemplo, a través del tiempo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de crecimiento de un precio en un artículo. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, a mayor tiempo, mayor va a ser el precio del artículo. Por cuestiones X, no importa. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos dado un ejemplo de la venta de pan. Que, bueno, al mes el pan está a 200 pesos, a los 2 meses está a 300, a los 4 meses está a 400, una cosa así. Ahora lo vamos a poner en pantalla. Y bueno, eso es un aumento, digamos, del precio del kilo de pan a través del tiempo. Y bueno, eso también es un ejemplo de una función que está creciendo, que en este caso es el precio. El precio crece, el precio va a ser una función. Y en este caso, en este ejemplo, como vimos en la clase pasada y que vamos a repasar hoy, es una función lineal. Vamos a dar un ejemplo, sí, lo dimos en la clase pasada y vamos a volver a darlo, de un ejemplo económico, un ejemplo de la vida económica real, que es el precio de un artículo, en este caso kilo de pan o kilo de lo que sea o lo que sea, donde va aumentando el precio por unidad a través del tiempo. Por lo general, los aumentos de precios son aproximadamente proporcionales con respecto al tiempo. No siempre, no siempre. Pero pueden aproximarse linealmente. Van aumentando, uno generalmente agarra el diario y ve los aumentos de precio por mes
y van apareciendo gráficos escalonados o con línea de puntos. Y no son una función, una recta así suave, linda, como la hemos graficado en clases pasadas, no. Muchas veces son gráficos así, pues de puntos aislados, de un montón digamos, de rectas unidas, formando como una especie de polígono. Bueno, esos son gráficos que uno lee y que va viendo que a medida que avanza el tiempo, los precios van aumentando. Bueno, por ahí no es exactamente una función lineal, pero podríamos decir en forma aproximada que muchas de las variables económicas, en todo caso, por ejemplo, el precio de un artículo, a través del tiempo puede ir variando linealmente, pero en forma aproximada, claro. El ejemplo que vamos a repasar hoy, supongamos que, bueno, va aumentando proporcionalmente el precio del pan, o el precio del kilo de pan, o el precio de lo que sea, de cualquier artículo en particular, va aumentando linealmente. O sea, cuando digo que hay un aumento lineal, significa que hay una función lineal asociada, que el precio va a ser una función lineal. Una función que va a ser proporcional al tiempo, por así decir, entre comillas. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Sí, sí. Acá estamos. ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve. Bueno, y estábamos repasando todo lo que vimos la clase pasada y sobre todo esto que tenemos en pantalla, lo último que habíamos hecho, que a puro, bueno, tuvimos que cortar la clase. Crecimiento y decrecimiento, dimos el ejemplo básico, irrisorio del kilo de pan. Acá tenemos el gráfico, como indica el puntero Grasser. Sobre el eje de las abscisas, ponemos el tiempo. El tiempo lo medimos en meses. Y 0 mes, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Esto está hecho a escala, como diciendo, bueno, cada unidad es un mes. Y bueno, el primer mes, es decir, fijamos un 0 mes, hoy, qué sé yo, 0 mes, 0 día. Dejamos correr un mes y al mes, a los 30 días, vemos que el precio del pan es 200. Al segundo mes, 300 pesos. Al tercer mes, 400 pesos. Bueno, entonces uno va tabulando todos los meses mediante digamos, este gráfico, este sistema digamos, cartesiano, va graficando punto a punto qué es lo que pasa con el precio del kilo de pan. Entonces, al primer mes, 200 pesos. Al segundo mes, 300 pesos. Al tercer mes, 400 pesos. Estos 3 puntos son 3 puntos coordenados, ¿no? Pares ordenados, donde primero pongo la X y después pongo la Y. En este caso es este punto que está acá, como indica el punto de enlace, es el punto 1,200. Indica 1 kilo de pan sale 200 pesos. Este punto de acá, el que le sigue, es el punto 2,300, que indica 2 kilos de pan salen 300 pesos. Y este punto de acá, a los 3 meses, no, es el punto 3,400, que indica que 3 kilos de pan salen 400 pesos. Bueno, y uno puede seguir el cuarto mes, el quinto mes, el sexto mes, y puedo estar meses midiendo el precio del kilo de pan. Bueno, como vemos, por lo menos en estos 3 primeros meses, vemos que hay un aumento proporcional del pan. ¿Por qué? Bueno, no está bien hecho a escala el eje del precio, porque acá puse 200, 300, 400. Bueno, acá esta distancia del 0 hasta el 200, 200. Pero bueno, y esta distancia de 200, 300 es de 100, porque hay una diferencia de 100. En medio como que no está hecho a escala, yo lo dije la clase pasada, no está bien hecho el gráfico, porque esto mide 100 y esto mide 200, ¿no? Casi mide lo mismo si lo mido con 1 centímetro, ¿no? Con una regla. Así que no está bien hecho el gráfico está hecho medio hacia la deriva, ahora lo vamos a hacer mejor.
Pero lo que quiero decir o enfatizar que cuando uno hace el gráfico lo tiene que hacer a escala. O sea, tiene que respetar la escala. Si esto vale 200, como indica el puntero láser, esto casi también tendría que valer 200 porque casi la misma distancia que acá. O sea que acá tendría que haber puesto no 300, sino tendría que haber puesto 400. Bueno, pero por eso no está bien hecho el gráfico. No está bien hecho gráfico y esto no está bien hecho a escala. Está desprolijo, pero ahora vamos a hacerlo mejor porque ya lo tengo preparado para verlo bien a escala, ¿no? Pero bueno, supongamos que más allá de la imperfección del gráfico y de la escala que utilicé para medir el precio del kilo de pan, lo que tenemos que observar es este aumento proporcional del valor del pan. Porque, por ejemplo, del primer al segundo mes pasó de 200 a 300 pesos, o sea que aumentó 100 pesos. Y del segundo mes al tercer mes también hubo un aumento de 300 a 400 de 100 pesos. O sea, por cada mes que pasa, hay un aumento de 100 pesos. Por cada mes que pasa, hay un aumento de 100 pesos. Si hay un aumento de 100 pesos, significa que la razón de cambio, o sea, la razón de cambio es lo que aumenta el pan por mes, es de 100 pesos. Y esa razón de cambio no es otra cosa que la pendiente de la función lineal que, bueno, va a estar asociada a través de esta recta azul que dibujé, que intenta unir los puntos estos que están acá. Obviamente que esta recta sigue. Pero esa razón de cambio, y la palabra lo dice, razón de cambio, es cuánto aumenta el precio por mes. ¿Cuánto aumenta el precio por mes? Aumenta 100 pesos. Lo cual, esa es la razón de cambio. Cada mes hay un aumento o un incremento del precio de 100 pesos. Esos 100 pesos indicarían la pendiente de esta función lineal que la gente lo conoce como un crecimiento proporcional del precio. Se supone que la pendiente, ahora que nosotros ya en las clases anteriores, creo que la 4, habíamos visto la fórmula de la 3 o 4, no me acuerdo bien, la fórmula de la pendiente. Bueno, la fórmula de la pendiente la conocemos, podemos aplicar esa fórmula de la pendiente, al lado dos puntos P y Q, ¿no? P y Q, donde P es el punto de coordenadas X sub P y sub P, y el punto Q es el punto de coordenadas X sub Q y sub Q. Entonces habíamos demostrado que la pendiente tiene esta pinta. Es una fórmula. I de P menos I de Q sobre X de P menos X de Q. Es esa división, ese cociente. Ese cociente se llama razón. Razón de cambio, que es la pendiente. Porque me va a dar cuánto varía la I respecto a la variación de X. Cuando digo cuánto varía la I, cuando hago I sub P menos I sub Q, es la variación en I, que en este caso sería la variación de precio, en este caso, porque acá la I es el precio. La I es el precio. Y abajo X de P menos X de Q. Cuando hago X de P menos X de Q, me va a dar la variación por unidad. ¿Por qué por unidad? Porque paso de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. Obviamente cuando paso de 1 a 2 varía a 1, cuando paso de 2 a 3 varía a 1, cuando paso de 3 a 4 varía a 1. Entonces ese X de P menos X de Q que está en el denominador de la fórmula de la pendiente no es otra cosa que una unidad. Entonces si hago I de P menos I de Q sobre X de P menos X de Q, al hacer I de P menos I de Q es la variación de precio, que en este caso son 100, porque de mes a mes varía 100 pesos el precio del pan. Y el X de P menos X de Q es 1, entonces hago 100 dividido 1 es 100, y eso me va a dar la pendiente. Si aún hace esa fórmula, aplica esa fórmula, me va a dar 100. Puedo agarrar estos dos puntos, el punto 1, 200 y 2, 300, aplico esa fórmula que vimos las clases pasadas, la fórmula de la pendiente,
y me va a dar 100. Uno, si no hace el ejercicio, va a dar 100. Pero ni siquiera hay que sacar esa fórmula, porque una vez que uno entiende la razón de cambio, que es una razón de cambio proporcional a través del tiempo, que es cuánto varía el precio del producto, en este caso el kilo de pan, por mes, no hace falta sacar ninguna fórmula, eso va a ser 100, porque la razón de cambio, decía, el aumento de precio, el aumento del precio del kilo de pan por mes es 100 pesos. Entonces, esos 100 pesos es la pendiente. Si uno lo entiende así, no hace falta aplicar la fórmula. Pero bueno, si uno no es testarudo, puede aplicar la fórmula de la pendiente como lo vimos clases pasadas y va a dar 100 seguramente. Bueno, entonces acá había quedado M igual a 100 y quedó pendiente cuánto valía B, la ordenada al origen. Claro, acá partimos de 1, del primer mes 200, del segundo mes 300, el tercer mes 400, pero la ordenada al origen no sabemos, que sería la B. Todos sabemos que una función lineal de la forma precio, en este caso igual a M por T más B, donde T es el tiempo, ¿no? Bueno, habría que hallar B. Entonces, ¿cómo hallamos B? Bueno, hallamos así. Agarrábamos la función, ponemos P igual a M por T más B. Bueno, muy bien. Aplicamos esta fórmula. Esta es la fórmula de siempre. La fórmula de siempre que, bueno, lógicamente es la fórmula de la función lineal. Ahora ya sabemos que es una función lineal y bueno, sin discusión. Y B no lo conocemos. O sea, sabemos quién es M, pero no sabemos quién es B. Obviamente que todo esto va a quedar así, ¿no? B igual M que vale 100, la razón de cambio, o sea, la variación del aumento de precio del kilo de pan por mes, esa es la razón de cambio, pendiente, 100 por T más B, y ahora habría que hallar B. ¿Cómo hallo B? Lo hemos hecho en otros problemas, creo, sí, creo que hemos explicado, sí, de cómo hallar la recta que pasa por 2 puntos. Ya hemos dicho que una vez que tenemos la pendiente, podemos usar cualquiera de los puntos que tenemos de dato, en este caso en la gráfica, y con cualquiera de esos puntos vamos a hallar B. Digo con cualquiera de esos puntos, porque cualquiera que utilice me tiene que dar el mismo valor de B. No me puede dar con un punto un valor de B y con otro punto otro valor de B. No, con cualquier punto debería darme el mismo valor de B. Entonces, por ejemplo, elijamos, qué sé yo, el más fácil, 1,200. Este punto de acá, que está acá, 1,200. Bueno, elijamos ese punto. Elijamos el punto 1,200. Lo vamos a hacer con letra más chiquita. 1,200. Bueno, listo. Entonces ahí lo que hacemos con este puntito, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula. Cuando lo reemplazamos en la fórmula de la función lineal, m por t más b, bueno, lógico, donde dice t ponemos 1, que es el primer mes, y donde dice p, que es el precio, ponemos 200 pesos. Entonces, al reemplazar eso, despejo b y saco b. Simple. Una pavada. Entonces, interesante eso porque hago 200 igual a 100 por 1, porque t vale 1, más b. ¿Dónde está el más?
Vamos. No encontraba el más. Bueno, entonces uno tiene esto. Uno reemplaza a secas en la fórmula. Bueno, 100 por 1, 100. El 100 que está sumando pasa restando el primer miembro, es despejar la X de una ecuación simple, una ecuación lineal. Entonces, bueno, esto va a quedar B igual a 200 menos 100, porque 100 por 1 es 100, ¿no? Y B, si B es 200 menos 100, que es 100. Listo. Se terminó el chiste. Y sacamos que la ordenada al origen, que no sabíamos, que no la teníamos de dato, no es otra cosa que 100. Si la ordenada al origen es 100, bueno, listo, entonces la función lineal, ¿cómo se escribe? Bueno, la función lineal, por lo tanto, se escribe como se tiene que escribir. P es igual a M por T más B. Entonces la función lineal nos va a quedar P igual a 100 por T más B más B que 100. Y esta es la función lineal asociada a nuestro, digamos, a nuestro producto, al precio del pan. El precio del pan es una función lineal a través del tiempo que obviamente, que sería esta que está acá. Esto lo que nos está dando es la ley de cómo va variando el precio del pan a través del tiempo, que es una ley lineal, una fórmula lineal, una función lineal, una función proporcional, como lo conoce la gente, en función del tiempo. Bueno, esta es la función lineal que tenemos. Bueno, listo. Hablando de crecimiento, porque era el tema, en realidad estuvimos hablando más, repasando cosas de función lineal que otra cosa, lo que estamos observando es que acá hay un crecimiento de la función. A medida que avanza el tiempo, aumenta el precio. Ya vemos que esta recta sigue evolucionando su gráfica hacia arriba, ¿no? Como indica el puntero láser, y se va, y se va, y sigue. Lógicamente no voy a dibujar porque no me alcanza la pantalla. Pero lo que quiere decir que si en un mes aumentó 100, en 2 meses aumenta 200, en 3 meses va a 300, y así sucesivamente, de forma proporcional. Eso es lo que quiere decir que a medida que avanza el tiempo, a mayor tiempo, mayor valor del precio. Si a mayor tiempo, mayor valor mayor tiempo, mayor valor del precio, o sea, un mayor precio, significa que la función precio aumenta con el tiempo. O sea que la función precio crece con el tiempo. Y esa es la noción de crecimiento de la función lineal. Supone que uno siempre dibuja una flechita así, diciendo que la función va creciendo, ¿no? O sea, esa flechita que estoy dibujando, que ya está creciendo la función lineal. Esa es la idea de crecimiento. Pero bueno, tuvimos que dar ejemplo de la vida real, para el tipo que camina por la calle y no entiende todas estas cosas. Entonces empezamos de abajo. Ya entendemos lo que significa una función lineal y ahora sabemos lo que significa una función lineal creciente. Obviamente una función lineal creciente es aquella donde va tomando valores cada vez mayores a medida que la X aumenta. Acá la X sería el tiempo. Y la Y sería el precio del kilo de pan por mes. Bueno, ahora voy a guardar el dibujito.
Está guardado. Entonces, ahora vamos a ver si puedo pasar al próximo. No. Vamos a borrar todos los dibujos. Tengo que borrar todos los dibujos para pasar a la próxima pantalla. Total, tengo que agregar en el video. Obviamente ya saqué foto de lo que expliqué. Bueno, acá vemos, vamos para la segunda pantalla, la tenía preparada para no tipear tanto. El mismo título, crecimiento y crecimiento de una función lineal. Ya sabemos de qué se trata, o sea, vamos rápido. Voy a agarrar el puntero láser. Ya sabemos de qué se trata. Acá lo grafiqué mejor. Ahora lo grafiqué a escala. Lo grafiqué mucho mejor. ¿Por qué a escala? Porque ahora el eje Y, que es el precio, está a escala. Esto vale 100, esto vale... Si cada unidad vale 100. Esto 100, esto 100, esto 100, esto 100. O sea, entre punto y punto hay una longitud de 100 pesos. O sea, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, la diferencia vale 100 siempre. Es la unidad de medida. Ahí sí está hecho a escala. Cuando las unidades de medida son las mismas, tramo a tramo, punto a punto, significa que está hecho a escala. Y acá también está hecho a escala. Esto sería 1, esto sería 1, esto sería 1. O sea, la distancia de 0 a 1 es 1. La distancia de 1 a 2 es 1. La distancia de 2 a 3 es 1. Cuando las distancias consecutivas son las mismas, significa que está hecho a escala. El gráfico anterior no estaba muy preciso, no estaba bien la escala del eje Y, del eje del precio. Ahora sí, ahora está más lindo. Más lindo en el sentido que está hecho a escala, como corresponde. Y si uno, bueno, ya sabemos que la función que nos quedó, ya la sacamos, era de la función lineal, que nos quedó 100 por t más 100, donde 100 es la pendiente y el ordenal origen, se ve muy claramente que cuando la recta esta de puntos la proyecto, ¿no?, sobre el eje del precio, va a cortar al eje del precio en este punto que indica el punto láser, que es 100. Esa recta que prolongo, esa línea azul que lo prolongo hacia el eje del precio, corta precisamente en 100, como indica el puntero láser. Ese 100 no es otra cosa que la ordenada al origen, que nosotros sabíamos que gráficamente la ordenada al origen es el punto donde la recta corta al eje Y. En este caso el eje Y es el precio. En este caso sería 100. Eso es la ordenada al origen. O sea que si nosotros hubiésemos hecho un gráfico bien preciso, no hubiésemos necesitado de hacer el cálculo como lo hicimos antes. Directamente proyectando milimétricamente, en forma bastante aproximada, la recta azul sobre el eje Y, que en este caso sería el eje de precios, cuando corta el eje de precio, lo corta exactamente en 100. ¿Qué es de presumir que es 100? Porque 100 pesos debería ser el precio hoy del pan, porque si al mes aumenta si por mes aumenta cada 100, si por mes aumenta 100 pesos, es presumible que hoy tiene que estar 100, porque si al mes está 200, un mes antes tendría que haber estado 100 pesos menos. O sea, 100. O sea, si voy para atrás, obviamente voy a encontrar un precio menor. O sea que si yo al primer mes, lo encuentro a 200, el precio del pan, retrocediendo la película, o sea, un mes antes, que sería el mes 0, el día hoy, tiene que estar 100 pesos menos. Si estaba a 200, si a 200 le resto 100, me tiene que dar 100. O sea, tampoco necesito usar una fórmula, un poco de cabeza, y esto lo entiende cualquier persona normal. Si al mes está a 200 y yo sé que hay un incremento del precio del kilo de pan de 100 pesos por mes,
Si retrocede a un mes, o sea, un mes antes, tiene que estar 100 pesos menos. Si al mes está 200, o sea, a 200 le resto 100, me queda 200 menos 100 es 100. O sea que el mes anterior tendría que haber estado 100 pesos, y lo está. Porque si pasamos la recta azul y la prolongamos, esta recta azul corta exactamente en 100 sobre el eje del precio. Entonces no hace falta usar ninguna fórmula. Pero bueno, lo usamos, recién lo calculamos, la ordenada al origen y qué sé yo. Lo que quiero decir que son cosas de la vida real. Que la gente entiende esto sin fórmula. Pero sin embargo hay una fórmula, una abstracción que se llama función lineal. O sea, ya que la gente no lo conozca, bueno, existe. En este caso la función lineal es la forma precio igual a 100 por t más 100. Punto. Listo. Si a t le voy dando valores, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, y me va a dar los precios consecutivos por mes. Si t vale 0, o sea, hoy, 0 mes, va a ser 100 por 0, 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. 0 más 100 es 100, o sea, me queda a 0 mes, hoy, 100 pesos. Si t vale 1, o sea, el primer mes, ya sabemos que vale 200, ya dijimos, esto lo vemos en el gráfico, pero si hacemos el ejercicio y ponemos donde dice t igual, donde dice t ponemos 1, me queda 100 por 1 100, 100 más 100, 200. Y si hacemos de nuevo el ejercicio, yo sé que a los 2 meses vale 300, metemos donde dice t ponemos 2, 2 por 100 es 200, 200 más 100 es 300, y así sucesivamente. O sea, obviamente que la fórmula va a coincidir con lo que uno ve en el gráfico. No es que la fórmula da una cosa y el gráfico da otra, no, pues sí sería una cosa de locos. O sea, todo es consistente, digamos, ¿no? No es que la fórmula da una cosa y el gráfico da otra, no, todo cierra con todo, o sea, bueno, listo. Entonces vemos que por mes aumenta 100 pesos. Y acá lo que puse acá al costado, que es importante, lo que estábamos hablando antes, el aumento proporcional del precio por mes es de 100 pesos. O sea, cada 100 pesos, de a cada mes aumenta 100 pesos. Eso es lo que significa aumento proporcional por mes. Que no es otra cosa que la razón de cambio, es decir, la pendiente. O sea, el aumento que tiene la gente en la cabeza cuando va a hacer la compra, el aumento va a ser 100 por t, donde t es el tiempo. Si t vale 0, me queda 100 por 0, 0, no hay ningún aumento. Claro, hoy vale 100 pesos, bueno. Pero si espero un mes, y acá donde dice t pongo 1, me queda 100 por 1, 100. O sea, ahí hay un aumento de 100 pesos, pasado un mes. Y si pasan 2 meses, bueno, donde dice t pongo 2, me queda 100 por 2, 200. Entonces aumentó 200 pesos. Y si pasan 3, 300. Y así proporcionalmente, a medida que pasa el tiempo, proporcionalmente aumenta el precio del kilo de pan. Por eso se dice que 100 pesos es la razón de cambio, es cuánto varía el precio del kilo de pan por mes. Después, bueno, lo que puse acá también es algo que usa la gente en la cabeza cuando va a comprar, usamos todo. Si a este aumento por mes le sumamos el precio de hoy, o sea, a tiempo igual a 0, a 0 mes, nos dará el precio a un cierto tiempo t. O sea, si al precio de hoy, como indica el puntero láser, le sumo el aumento, me va a dar el precio final, que tengo que desembolsar de mi bolsillo para comprarlo. O sea, es lógico, va a ser el precio de hoy, que es 100, más 100 por t, que es el aumento. Yo ya dije antes que 100 por t es el aumento proporcional del precio de kilo de pan. Si hacemos el precio de hoy, que es 100, más el aumento, que es 100 por t, nos queda esta bonita fórmula que no es otra cosa que una función lineal que habíamos hablado antes. O sea que si uno lo piensa caseramente, la función lineal sale sola, sin aplicar ninguna fórmula, es reintuitiva. Y con un simple ejemplo de compra de kilo de pan. Ahí podría haber comprado otra cosa, pero lo mismo. Ahora sí estamos en condiciones de decir qué significa el crecimiento de una función. Ahora estamos en condiciones de asumir qué es el crecimiento de una función desde el punto de vista abstracto, desde el punto de vista técnico, matemático, riguroso y feo. Pero bueno, así es la matemática, muy formal. Si no, no sería. Si no sería una ciencia formal, no sería matemática. Donde hay que utilizar cierta nomenclatura, símbolos, sí, matemáticos. No tiene por qué asustar.
una X, una T, una Y, una Z, son letras del alfabeto, porque que acá son números, ¿no? Entonces, técnicamente, podemos decir que el crecimiento de una función, en este caso una función lineal, es esto que está acá recuadrado. Que dice P crece, o sea, P como función crece, y lo vemos en el gráfico, cómo el gráfico va creciendo, va aumentando el valor del precio a través del tiempo. A medida que pasa el tiempo, mayor precio. Esto lo vemos gráficamente, a mayor tiempo, mayor precio. Acá se ve como la recta va para arriba. Esto indica que a medida que pasa el tiempo aumenta el precio. Entonces P crece, aumenta, sí, solo sí. Acá puse T2 mayor que T1, implica que la función lineal en T2 es mayor que la función lineal en T1. Lo que significa, groseramente, es esto, que si aumenta el tiempo, o sea, si el tiempo T2 es mayor que el tiempo T1, o sea, pongámosle que T2 es 2 meses y T1 es un mes. 2 es mayor que 1, eso es lo que significa esto. 2 es mayor que 1. Bueno, 2 es mayor que 1, eso lo entendemos. Entonces, P de en 2 meses, o sea, el precio en 2 meses va a ser mayor que el precio en un mes. Lógico. El precio en 2 meses es 300. El precio en un mes es 200. 300 es mayor que 200. Eso es lo que estoy diciendo acá abajo. Entonces, si uno empieza la clase hablando que una función lineal creciente, o en este caso una función lineal, ¿no? Crece, si solo si se cumple esto. Cuando uno ve esto, una persona que no entiende matemática, ve este cuadrito de acá abajo, directamente sale corriendo. Directamente dice, ah, bueno, me lo dijeron, será así, bueno, por algo será, ¿no? ¿Qué es eso? Me lo dice el que sabe. Bueno, no, pero no es así, que lo dice el que sabe o porque me lo dijeron. Uno ahora entiende la nomenclatura. Ahora entiende la nomenclatura. Si tiempo T2 es mayor que tiempo T1, implica, la flechita del implica, el entonces, el precio a tiempo T2 es mayor que el precio a tiempo T1. Ejemplo, si tiempo T2 es 2 meses y tiempo T1 es un mes, 2 es mayor que 1, 2 meses es mayor que un mes, ¿no? Entonces, el precio a los 2 meses, que en este caso es 300, es mayor que el precio al primer mes, que es 200. 300 es mayor que 200. Eso es lo que está indicando esta desigualdad. Bueno, y así sucesivamente, si comparo tiempos con tiempos. Siempre si yo tengo un tiempo T2 mayor que un tiempo T1, entonces el precio a tiempo T2 es mayor que el precio al tiempo T1. Eso es una función creciente. Y así se define una función creciente, y en este caso en particular una función lineal creciente. Que a medida que pasa el tiempo, a medida que aumenta la X, aumentas el valor de la función. En este caso, el valor de P, que sería como la f de x de la que habíamos hablado cuando definimos las primeras veces función lineal. Y eso significa que una función lineal crezca. Y eso es lo que hay que tener en la cabeza, este cuadrito, que resume todo lo dicho. Bien. Este fue un ejemplo de crecimiento, tomado de la vida real. El aumento del PAN por cuestiones inflacionarias o de demanda o de factores X económicos que hacen de que el precio de la mercadería aumente en forma proporcional al correr de los meses. Un ejemplo, podría haber tomado otros ejemplos, hay infinitos ejemplos para poder tomar. Por lo general, las variables económicas, por lo general, en forma aproximada, varían en forma lineal. Varían en forma lineal o aproximadamente lineal. En estadística se utilizan métodos como se llama la bondad de ajuste, la regresión lineal y qué sé yo, donde uno aproxima un gráfico de puntos a una función lineal. Pero no tiene por qué ser lineal, podría ser, qué sé yo, un punto parabólico, exponencial, no importa, pero supongamos que es lineal en los primeros tiempos, ¿no? Podría irse a valores siderales el precio del pan porque hubo una hiperinflación espantosa, bueno, qué sé yo. Uno en economía nunca uno sabe lo que va a pasar al otro día, pero supongamos que establemente va aumentando en forma proporcional y bueno, por lo general hay crecimiento lineal, por lo general, no siempre, pero
en forma aproximada. Bueno, esto es un ejemplo de una función lineal creciente. ¿Cuál sería el ejemplo de una función lineal decreciente? Decreciente es todo lo contrario a creciente. Algo que decrece es algo que disminuye en el tiempo. Yo hablé de la pileta que le ponía la manguera de bombero y se aumentaba la cantidad de litros de agua en el tiempo. Bueno, ahora supongamos que la vacío la pileta. Bueno, si la vacío la pileta va a haber cada vez menos agua a través del tiempo, hasta que se vacía toda. Bueno, eso es algo que está decreciendo, que está disminuyendo, ¿no? Que está menguando. O sea, disminuye la cantidad de agua en la pileta. Bueno, yo dije el globo que inflaba. Bueno, ahora lo desinflo. Si desinfla, bueno, disminuye su volumen. O sea, decrece su volumen. Digamos, eso es otro ejemplo de una función que está creciendo, que en este caso es el volumen del globo. Ejemplo físico, ¿no? Otro ejemplo físico, bueno, algo que, qué sé yo, estoy con una roldana bajando un balde. Y bueno, el balde está bajando hacia la superficie, o sea, está disminuyendo la altura hasta que llega al suelo. Bueno, eso también es una función decreciente, en este caso la altura, ¿no? La altura del balde respecto del suelo, respecto del tiempo. Bueno, la altura va disminuyendo. Bueno, es otro ejemplo de función que decrece. En este caso la función sería la función altura. La función altura que disminuye a través del tiempo. Entonces ahí la función altura es una función que decrece, que disminuye en el tiempo. Que disminuye en el tiempo. Bien, un ejemplo de la vida económica, ¿cuál sería? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, la desvalorización de un coche en el tiempo. Todos sabemos muy bien que cuando compramos un coche en la concesionaria de 0 km, cuando lo saco de la concesionaria vale menos. Qué sé yo, $5.000 menos, lo que pagué. Pongámosle, no sé, no tengo cifras en la cabeza porque tampoco tengo coche, así que. Pero supongamos, bueno, uno compra un coche y la gente que entiende de coche, bueno, sí, vos, si lo sacás de la concesionaria, una vez que lo sacaste de la concesionaria, una vez que lo compraste, ya no es 0 km. Ya es tuyo el coche. Y si lo querés vender al otro día, no sale lo mismo. Ah, ahí está el tema. Bueno, a medida que pasa el tiempo, cualquier coche usado se va desvalorizando. Por eso el coche usado es más barato que el 0 km, o sea, que el 0 kilómetro, que el coche nuevo. Bueno, eso es un ejemplo también de la vida económica, donde el precio del automóvil va disminuyendo a través del tiempo. Y por lo general, también disminuye el precio del coche en forma cuasi lineal, digamos, aproximadamente lineal. Eso es lo que quiero decir. Hasta que no sale nada, termina siendo una chatarra el coche a través de muchos años y no sé, por ahí termina con un chatarrero por ahí y bueno, obviamente la chatarra termina siendo chatarra, ¿no? O venden las partes del coche, qué sé yo, dónde termina. Pero bueno, la verdad que llega un momento que ya no vale nada, claro, pero tiene que pasar muchos años. O sea que el precio de ese bien, como podría haber tomado el ejemplo del coche o otra cosa, va disminuyendo en el tiempo. En vez de aumentar, disminuye. Entonces puede haber una desvalorización proporcional en el tiempo, o sea, una disminución del valor del coche, en este caso, a través del tiempo. Ese es un ejemplo de función lineal, va a ser un ejemplo de función lineal decreciente, o sea, que va disminuyendo en el tiempo. Sí. El ejemplo, bueno, podemos dar cualquier ejemplo y a ver si lo podemos dar. Vamos a sacar de pantalla esto y vamos directamente a abrir otra. Vamos directamente a buscar de compartir. Vamos a abrir una
pantalla de Zoom. A ver. Voy a dejar de compartir, no hace falta directamente. Clico esto. ¿Se ve en blanco? ¿Se ve el Sí, se whiteboard? ve en blanco. Sí, Bien. sí, sí. Bien. Bueno. Y a ver. Antes quería volver atrás y poner que este es un ejemplo de función creciente. Este es un ejemplo de función creciente. Ya sabemos, no hace falta decir que es una función, ya está. O sea, acá lo puse en el cuadrito, P crece si solo así. Bueno, ahora sí. Voy a ponerlo en palabras, pero no vale la pena. Y ahora vamos a un ejemplo de función decreciente. Así vamos cerrando el capítulo de hoy. Ejemplo. Bueno, ejemplo. Y va a ser de función decreciente. Para que ya sabemos de qué estamos hablando. Función lineal, claro, en este caso lineal, ¿no? Lineal decreciente. Que me está mirando a decir, uy, tan largo es todo esto. No, no es largo, es dar las cosas de a poco porque nadie tiene apuro, digamos, de estar dando las cosas rápido. Hay muchos videos en internet que dan las cosas en 8 minutos y uno dice, bueno, bueno, qué bien, pero no queda nada de eso, simplemente es como mirar una película. La idea es procesar el conocimiento para saberlo aplicar y hacer ejercicio, ¿no? Bueno, función lineal decreciente. Ejemplo de función lineal decreciente. La desvalorización de un automóvil. Ese es el chiste. Desvalorización es... salió en rojo. Desvalorización de un automóvil. Un coche. Valorización del precio de un coche. Precio de un coche. Bueno. No sé si podemos aumentar un poquito más. Bueno, supongamos que hacemos, como siempre, un sistema de ejes cartesianos. Ahí está. Donde el eje de la abscisa, o es el eje X, va a ser el tiempo, como siempre. Ahí está. No tarda más en procesar el dibujo hasta que más o menos se encuentre el lugar. Estamos por el tema del espacio que después. Bueno, ahí está, una linda flecha. Esto va a ser el eje del tiempo, que es el eje de abscisas. Ok. Y ahora vamos a poner el eje de ordenadas, que sería el precio del automóvil a través del tiempo.
No tiene por qué ser tan estético, tan bonito, pero lo más prolijo posible, para que se entienda lo que uno hace. Bueno, entonces tenemos el precio, P es el precio, como de costumbre. Y T es el tiempo. El tiempo que lo podemos medir, bueno, la desvalorización del coche, medirla en meses, bueno, sí, podría ser, pero no varía mucho de mes a mes, hay que decir la verdad. Año a año. Generalmente se mide por año la valorización de un coche. Porque generalmente uno pregunta, ¿y cuántos años tiene? ¿Qué modelo es este coche? Le pregunta. Y este de 2008. Bueno, pasaron 13 años, ¿no? Hasta ahora, 2008. Y uno mide en la jerga mundana, cuando te preguntan qué modelo es, en qué año lo compraste, o si es 0KM, o... Bueno, sí, cuando, digamos, preguntan qué modelo es, en qué año fue fabricado, en qué año fue 0KM, fue vendido como 0KM, y a partir de ahí se saca el precio que tiene el vehículo por desvalorización del mismo. Pero generalmente, bueno, las desvalorizaciones no son mensuales, son anuales, por año. Así que el tiempo acá lo vamos a medir en años, no en meses, como el ejemplo del pan. Tiempo en años. En años. No sé si estoy haciendo muy grande acá la letra, pero no importa. Tiempo en años. Bueno. No importa. Precio y tiempo en años. A ver, vamos a ponerlo un poquito más chiquito. No cuesta nada. Yo a veces. Precio. Fija el precio, bien porque es tan grande. Y acá. Tiempo en años. Tiempo en años. Tiempo en años. Muy bien. Interesante. Bueno, supongamos que, no sé, no, yo no tengo valores de precios de automóviles en la cabeza ni a palo. Primero porque no sé manejar, segundo porque no tengo coche y tercero porque no sé si voy a querer comprarlo algún día. Tampoco, no es que me gusten, tampoco me gustan mucho los coches, pero bueno, hay gente que sabe mucho de esto. Eh, pero bueno, le voy a poner un precio cualquiera, qué sé yo, el precio, no sé, de coches, de marca de coches, son muchos, no sé, no, no, no conozco, pero no sé, de un coche X sale, qué sé yo, $15.000. No sé si tiene que ser $15.000 un coche de alta gama, me parece. No sé, hablando en dólares, ¿no? 15.000, $20.000, pongamos en un coche, no sé si una Ferrari, pero no tengo idea de los precios. De un MW, qué sé yo, no sé, $20.000 sale ese coche. Eh, Supongamos que a tiempo hoy, o sea, a tiempo 0 años, hoy sale de la concesionaria, bueno, y sale 0 km y sale $20.000, ¿no? Pongamos. Supongo que sale $20.000. Vamos a hacer una liñita ahí, eso serían $20.000. Guarda, acá también hay que tener en cuenta el tema de la escala.
Si yo trazo estos $20.000, la mitad de esto va a ser $10.000, lógico, ¿no? Bueno, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? O sea, a medida que una vez que yo pongo marco ahí, digo, bueno, esto vale 20.000, después hay que respetar la escala, porque si esto de 0 acá vale 20.000, hasta donde marqué, la mitad vale 10.000. Y la mitad de la mitad, ¿cuánto vale? 5.000, porque la mitad de 10.000 es 5.000. Bueno, esa escala hay que respetarla, porque uno no puede dibujar cualquier cosa. Entonces, bueno. O sea, esto va a valer $20.000, pongámosle dólares. Ese coche, un Alfa Romeo, una Ferrari, no tengo idea. $20.000. Al tiempo hoy sale de la concesionaria, hoy 0 años sale de la concesionaria, 0 km, $20.000. Bueno, listo. Pasa el tiempo, obviamente, una vez que lo saco de la concesionaria vale menos, ¿no? Pero bueno, supongamos que no se valoriza, porque cada vez que dicen que sale de una concesionaria sale, no sé si vale $1.000 menos, no sé cuánto vale, pero supongamos que, bueno, sale de la concesionaria y, bueno, a medida que pasa el tiempo, bueno, ya deja de ser 0 km, a medida que pasa el tiempo se va desvalorizando el vehículo, y, bueno, a medida que pasa el tiempo vale menos, por eso los coches usados valen menos. Y, bueno, supongamos que pasan, no sé, qué sé yo, por así decir, pasan 5 años, y no es que va a valer la mitad, no. Pongámosle que vale $15.000. Bueno, entonces pasan 5 años, entonces acá lo que tengo que hacer, marcar 5. Acá abajo, el tiempo. Supongamos que esta marquita, vamos a hacer así. Una vez que la marco. Ahí, salió de hecho. Vale. Bueno. Esa marquita que tracé ahí, que no la puedo marcar bien, creo que la marqué bien ahí, bien prolija. Esos son 5 años. 5 años. Bueno, a los 5 años, bueno, muy bien. ¿Cuánto vale el precio? Vale $15.000, o sea, sale $5.000 menos. Estoy pensando en voz alta, no sé si será cierto o no, pero sé que vale menos un coche a medida que pasa el tiempo. Bueno, estamos inventando. Entonces, bueno, ¿cómo marco $15.000 sobre el eje de precio? Porque esto es importante, lo de la escala. Cuando uno hace un gráfico no puede hacer cualquier cosa. Bueno, 15.000, ¿cómo marco 15.000 sobre el eje Y, sobre el eje de precio? Bueno, sabemos muy bien que si esto vale, como indica el puntero láser, vale 20.000, la mitad vale 10.000. Entonces, tracemos la mitad. Primero por ahí, tracemos primero la mitad. Ahí está. Bastante bien. A ojímetro, ¿no? 10.000. Esto vale 10.000. Esto es respetar la escala. Uno no puede hacer un gráfico cualquiera, si no es un bruto. Ahí está, 10.000. Bueno, 15.000. A ver, ¿cómo sería 15.000? Bueno, es fácil, porque 15.000 tiene que ir para arriba de 10.000, ¿no? Porque 15.000 es más grande que 10.000. Entonces, para trazar 15.000, ¿qué haría? Bueno, si esto es 10.000 y esto es 20.000, 15.000 está entre 10.000 y 20.000. Entonces, ¿cómo sería 15.000? ¿Dónde lo marcaría? ¿Acá, acá, 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 cerca de 10.000? No, a ver, pensemos.
si de 10.000 a 20.000 hay un tramo de 10.000, hay una diferencia de 10.000, hay una diferencia de 10.000 entre 10.000 y 20.000, ¿no? Vamos a trazar acá para que se vea. Acá hay una diferencia, como estoy trazando en el gráfico, de 10.000. Entonces, la mitad de 10.000, ¿cuánto es? 10.000 dividido 2, 5.000. Entonces, la mitad de esto, de esta doble flecha, la mitad de esta doble flecha es 5.000, porque esta doble flecha vale 10.000. La mitad vale 5.000. O sea que esto vale 10.000. La mitad es la mitad. Vamos a poner algo por hacer. La mitad es la mitad. La mitad es esto. ¿Está? O sea, la mitad de 10.000 es 5.000. Esto lo hago para marcar la escala, porque parece que no, pero uno no sabe trabajar con la escala. Está bien, uno agarra la regla graduada en milímetros y lo hace en forma bastante precisa, qué sé yo, pero bueno, como yo estoy trabajando en la pizarra de Zoom, no tengo una regla de Zoom, y por lo tanto, bueno, ahí está, me las ingenio como para entender, y así uno trabaja a escala en forma correcta. O sea que de acá a acá hay 5.000. Entonces, si de acá a acá hay 5.000, obviamente cuando trace, cuando haga la marca, acá justo, paralelamente, acá, donde estoy marcando, tengo que trazar esa marquita que hice recién, sería 15.000. Porque si esto vale 5.000, si a 10.000 le sumo 5.000, me queda 15.000, que sería esto. ¿Se entiende eso? Sí. Esto lo hago para trabajar bien a escala. Mucha gente no lo hace bien el gráfico por estas situaciones, de no respetar la escala. Entonces, esto vale 15.000. Quizá ahí no tracé, no, a ver, ahí medio como que lo voy a hacer mejor, porque tendría que estar a la mitad, ¿no? De camino. Quizá no lo tracé bien, perdón. Ahí está mejor. Ahí está la mitad de camino. Eso sería la mitad, ¿no? De 10.000. Podríamos decir un poquito mejor, podríamos arreglar. Pasa que, bueno, muchas veces mirarlo así de costado no es bueno. Bueno, esto sería 15.000, entonces. 10.000 más 5.000, 15.000. Bueno, ok. Entonces esto vale 15.000. Bueno, ahí está. A los 5 años vale 15.000. Bueno, si a los 5 años vale 15.000, entonces trazamos el punto correspondiente. Acá, para trazar el punto 5, 15.000, lo que hacemos siempre es esto, ¿no? Partimos de 5, trazamos una recta perpendicular al eje del tiempo, ahí, y después una recta perpendicular al eje de ordenada así, que sería el precio. Ahí creo que quedó bastante bien. Ok. Bueno, y acá marcamos el punto de coordenadas 5, 15.000, que es el precio del vehículo a los 5 años. Bueno, el precio del vehículo a 0 años hoy, que sale 0 km de la concesionaria, es 20.000. Bueno, así, graficando, a ver si lo hago más prolijo, pero bueno.
Bueno, ¿qué pasa? Bueno, vemos que, bueno, si a los 5 años vale 15.000, 5 años más va a valer cuánto menos. Supongamos que hay un decrecimiento lineal, ¿no? Una razón de cambio lineal, un decrecimiento, una disminución del precio del vehículo en el tiempo, proporcional al tiempo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿no? Si hoy la concesionaria de Ciro me vale 20.000 y a los 5 años cuesta 15, o sea que en 5 años, ¿cuánto disminuyó? En 5 años disminuyó Disminuyó 5.000. 5.000. Claro, disminuyó $5.000. O sea, en 5 años disminuyó $5.000. Esa es la razón de cambio. Cada 5 años disminuye $5.000. Estoy dando un ejemplo cualquiera, vamos, no sé. O sea que a los 10 años tiene que disminuir $5.000 más. O sea, tiene que valer $5.000 menos, por así decir, en términos prácticos. O sea que si en 5 años vale 15.000, esperando 5 años más, va a valer $5.000 menos. Si valía $15.000 a los 5 años, y me imagino que a los 10 años va a valer, si vale $5.000 menos, va a valer 10.000. Entonces, una vez que ya tengo la razón de cambio de cuánto varía el precio del artículo en el tiempo, cuánto se valoriza a través del tiempo, ya una vez que tengo esa razón de cambio, que bueno, no es otra cosa que la pendiente de la función lineal, yo ya puedo analizar cómo va a seguir la línea de puntos en la gráfica y cómo va a variar el precio a través del tiempo. Entonces, es lógico. A los 5 disminuyó 5.000. A los 10, o sea, el doble, se supone que va a disminuir el doble. O sea, va a disminuir 10.000. O sea, va a valer $10.000. O sea que, de alguna manera, a los 10 años, pasado 10 años de que salió de la concesionaria, va a valer $10.000 menos. Porque si disminuye en 5 años, disminuye 5.000, en 10 años disminuye el doble, o sea, 10.000. Eso lo entiende cualquier persona en la calle. Y eso es una función lineal decreciente. Bueno, se puede hallar la función lineal, claro. Bueno, okay. Entonces que a los 10, cuando escala, a los 10 años, vamos a dibujar 10.000. Vamos a buscar los 10 años. Estos 5, o sea, el doble de 5, estos 5, ¿no? El doble de 5 está acá. Eso es 10 años, el doble de 5. Ok. 10 años. Pasaron 10 años desde que compraron el coche. Bueno, se supone que en 10 años va a valer 10.000. Bueno, obviamente que esto lo sacamos por la razón de cambio, donde esa razón de cambio era pendiente, o sea, es 5.000 por cada 5.000, o sea, 5.000 se valoriza $5.000 menos cada 5 años. O sea, hay una desvalorización de $5.000 cada 5 años. Eso me va a dar la pendiente, la razón de cambio. Bueno, entonces acá tenemos que dibujar el punto 10.000. Los 10 años va a estar 10.000 pesos. Ahí está. Creo que bastante bien, no me falla el ojo. Bien. Y ahora trazamos el puntito. Ok. Bueno, uno
va trazando esto y bueno, y así puedo saber cuánto vale en 15 años, cuánto vale en 20, en algún momento no va a valer nada. Va a terminar siendo una chatarra, una chatarrera común y silvestre, todo desarmado y todo estropeado y todo achatado, sí, todo achatado, porque la chatarrera realmente chatarra. Agarran esas prensas hidráulicas y lo comprimen hasta el piso y lo hacen, lo aplanan todo y no queda nada de coche. Bueno, uno puede a través de esto que estamos generando, vamos a generar la función lineal decreciente, que es el precio, Ah, el precio del automóvil a través del tiempo. Y vamos a ver que este precio va disminuyendo a través del tiempo, ya lo estamos viendo acá en la línea de puntos, y está asociado a una función lineal que va a ser una función lineal decreciente, en este caso a diferencia del ejemplo anterior. Bueno, podría haber en 15 ya también puedo saber cuánto vale. Obvio, si pasan 5 años más, va a valer $5.000 menos. ¿No? Si a los 10 años vale 10.000, si a 10.000 le resto 5, me va a quedar 5.000. O sea que a los 15 años vale $5.000. Menos, o sea, vale $5.000. Y así, bueno, también podría trazar eso. Entonces, a los... A los 15 años, como tracé recién, va a valer, pasamos 5 años más, va a valer $5.000 menos. Bueno, lógico, bueno, 15, ¿no? Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, o sea, proporcionalmente, una vez que ya tenemos la razón de cambio, que es la pendiente en la cabeza, ¿no? Ya está, hacemos el cálculo así, con los ojos cerrados. Bueno, ya vamos a trazar acá también. Vamos a poner 5.000. O sea, la mitad de 10.000, esto que está acá es 10.000, de 0 a 10.000 hay 10.000, la mitad es 5.000, lógico, escala. Estamos haciendo la escala. Ahí está. Ese puntito esa rayita que tracé, indica 5.000 de precio, $5.000. O libras esterlinas, qué sé yo, no sé. Bueno, ahí está. ay, Dios. Ahí está. Esto. Bueno, ahí tenemos el punto este. Y vemos que de alguna manera va siguiendo la línea de puntos, ¿no? Que va a terminar siendo una función lineal. Ahí está. Bueno, y así sucesivamente. ¿Y qué pasa si pasan 5 años más? Iba a seguir bajando. ¿Eh? Iba a seguir bajando. 5 años más iba a ser. ¿Cuánto? Y en teoría, si seguimos con esta escala, sería cero el valor. Bien, perfecto. Si seguimos con esta teoría, con este crecimiento proporcional lineal en el tiempo, o sea, con esta desvalorización lineal proporcional al tiempo, obviamente que a los 20 años, o sea, 5 años más no va a valer nada, porque cada 5 años disminuye 5.000. Entonces, si pasan 5 años más y vale 5.000, 5.000 menos 5.000 es cero. O sea que a los 20 años, precisamente ya terminó en la chatarra absoluta. O sea que no vale un guita. Seguimos 2 a 20.
Creo que otra escala. Esto 20 años. 20 años no es nada, como dice el tango. Ahí está, 20, quedó justo. Y bueno, ahí obviamente no vale nada, como lo que dijimos recién. Ahí está. Un puntito que indica 20-0, o sea, a los 20 años, 0 pesos, no vale un soto. Bueno, si bueno, en vez de hacerlo de 0 a 5 años, lo hubiésemos hecho de 0 a 3 años, de 0 a 2 años, 0 a 1 año, también podría ir graficando un montón de puntos. Pero ya sabemos por el postulado de Euclides, haciendo ilusión del primer postulado de Euclides, lo hemos demostrado por geometría analítica, que por 2 puntos pasa una única recta, no hace falta trazar tantos puntos. Pero bueno, ya sabemos que podemos trazar muchos más puntos entre 0 y 5 años, que se va al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 3 años y medio, a los 4 años y medio, qué sé yo. Mucho más puntos, y si trazásemos todos los puntos que podamos entre 0 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20, nos va a quedar toda una línea de puntos. Toda una línea de puntos que no es otra cosa que la gráfica de una recta asociada a una función lineal. Que sería aproximadamente esto que estoy trazando. Fijémonos cómo caen todos los puntos sobre esa recta, ¿no? Lo lindo de todo es eso. Esto es la estética final de lo que estamos enseñando. ¿Qué es la función lineal? Obviamente que la función lineal sigue para abajo, ¿eh? Sigue para abajo, claro que sí. Lo que pasa que, a ver, esto donde está el puntero láser, yo podría seguir trazando hacia abajo la gráfica azul, pero no tiene sentido económico. Porque si yo trazase, y que lo voy a hacer, y después lo voy a borrar, si yo trazase, por ejemplo, esta línea azul que está acá, o sea, continúo la línea azul, ¿no? Solidariamente al gráfico que yo tracé en este primer cuadrante, esta línea azul está dando valores de precio negativo. O sea, a los 25 años daría un valor negativo del precio del coche, pero ya a los 20 años está en la chatarra absoluta, no vale un guita, no vale nada. Y no va a seguir valiendo nada por los siglos de los siglos, porque ya es chatarra, por siempre. Entonces, que después de 20 años no tiene sentido analizar el precio de un artículo, no tiene sentido analizar el precio del coche, porque a los 20 años ya no vale nada, y si no vale nada no va a valer más después. Y que valga menos de 0 pesos es hablar de pesos negativos, y en la vida económica pesos negativos no existen. Salvo cuando uno habla de lo que se llaman las pérdidas, ¿no? Cuando uno hace el beneficio en economía, que es el ingreso menos el costo, ¿no? Si vos tenés un negocio, lo que te ingresa es el dinero que vos tenés por tus ventas, menos el costo son los gastos que te ocasiona todo ese proceso. Si haces ingresos menos los costos que acarrea todo ese proceso, te va a dar el beneficio, lo que te queda de guita a vos, la ganancia. Ahora, si el costo supera el ingreso, al hacer ingreso menos el costo, te entra menos de lo que vos tenés que pagar, te entra menos de lo que vos tenés que gastar, y si te entra menos de lo que vos tenés que gastar, te va a dar un beneficio negativo. Si el beneficio negativo es pérdida. Ahí sí existe un ejemplo de variable económica negativa. Pero acá los precios no pueden ser negativos. Los precios en la vida real son todo positivos. No voy a entrar a comprar un celular y me van a decir, ¿cuánto sale este celular? Menos 20, menos 50.000 pesos. Ah, menos 50.000 pesos sale, entonces me tenés que dar 50.000 pesos a mí. No que yo te tengo que dar a vos para comprarte el celular, me tendría que dar a mí 50.000 pesos. Una cosa de loco, no tiene sentido. El que tiene que poner 50.000 pesos soy yo para tener el celular. Entonces no existen precios negativos en la vida real. Y también no existen tiempos negativos, porque si esta recta, yo por ejemplo, la graficase para otro lado, no tiene gollete esto. O sea, si grafico esta recta solidariamente a la graficada por el primer cuadrante, la grafico para acá extendiéndola,
En este sentido voy a tener tiempos negativos, o sea, antes de 0 años, antes de que salga de la concesionaria, sí, antes de que estaba en la concesionaria, estaba armando la fábrica, pero mucho antes no era nada, no existía el coche. Entonces hablar de tiempos negativos es como volver al pasado, como tener la máquina del tiempo, no sé, no tiene sentido, no tiene gollete hablar de tiempos negativos. Entonces, ni precios negativos ni tiempos negativos pueden existir en economía y en la física, en el mundo real. O sea que de eso nos olvidamos por completo. Por lo tanto, lo borramos. La vida económica, por lo general, sucede toda en el primer cuadrante. Sí, la vida económica, la vida física, sucede en el primer cuadrante. El primer cuadrante es tiempo positivo, precio positivo. Ahí existe el mundo real. Después en los otros cuadrantes es una cuestión matemática. Pero la vida real y la economía existe en el primer cuadrante. Tiempo positivo y precio positivo. Lo digo porque es un ejemplo económico y qué sé yo, ya que estamos hablando de economía. Un poquito, o sea, aplicar la matemática, esto es matemática, aplicar economía, me parece bárbaro para entender un poco bien la matemática de lo que se está haciendo, que en este caso tiene que ver con una función lineal decreciente. Por eso, acá, a medida que pasa el tiempo, el precio del vehículo va disminuyendo, por eso te hace una flechita así, como diciendo, bueno, mira, a medida que pasa el tiempo, el precio del vehículo disminuye. Bueno, ya está. Este es un ejemplo de desvalorización o decrecimiento del precio de un artículo, en este caso de un coche, a través del tiempo. ¿Cuál sería la fórmula de esta función? Ya está. Ya lo tenemos. Sabemos que P es igual a M por X, que en este caso el X es el tiempo, por el tiempo, más B. Partimos siempre de esa base. Partimos siempre de esa base. Esa es nuestra definición de función lineal. La de siempre. Ahora, ¿quién es M? La razón de cambio. ¿Quién es la razón de cambio? Se desvaloriza el coche $5.000 cada 5 años. Esa es la pendiente. Se desvaloriza el precio del coche $5.000 cada 5 años. Esa es la pendiente. Esa es la razón de cambio. O sea que en nuestro caso, M no es otra cosa que la desvalorización cada 5 años. Se desvaloriza $5.000 cada 5 años. Lo que vamos a hacer es poner una línea de fracción, pero en negro, a ver si me lo permite poner en negro. No. Ahora sí. Vamos a poner 5.000 $5.000 cada 5 años. O sea, ponemos un 5 acá. Un 5 acá en el denominador significa lo siguiente. Que son 5 años y que en 5 años se desvaloriza $5.000. Eso significa. Si hacemos este cociente, esta división, fácil de hacer, ¿qué nos va a quedar? 5.000 dividido 5 es 1.000. 1.000, ok. Nos queda 1.000. Esa es la razón de cambio. Porque 5.000 dividido 5 es 1.000. O sea, lo que nos está diciendo económicamente que por cada año que pasa, se desvaloriza $1.000. O sea, sí, es proporcional, en una regla de 3 simples, eso es lo que entiende la gente en la cabeza. Si por cada 5 años se desvaloriza $5.000, por cada año que pasa se desvaloriza 1.000. Es una regla de 3. Si hago 5.000 dividido 5 me queda 1.000. O sea que por cada año que pasa se desvaloriza $1.000. Listo. Esa es la razón de cambio, la pendiente.
¿Quién es B? La ordenada al origen. ¿Quién es B? Lo estamos viendo en el gráfico. B, la ordenada al origen, sería el valor donde la recta corta el eje Y, que en este caso es el eje del precio. Bueno, es el valor a tiempo cero, a 0 años, cuando sale de la concesionaria, 0 km. A tiempo cero, cuando sale de la concesionaria 0 km, es $20.000. Entonces, 20.000, como se ve acá, es la ordenada al origen. La ordenada al origen. El origen es tiempo 0 años. A 0 años vale $20.000. Estos $20.000 sería la ordenada al origen. O sea que B vale 20.000. O sea, no tuvimos que aplicar ninguna fórmula dependiente, ninguna matemática. Estamos haciendo un ejemplo muy irrisorio de la economía y que sirve muchísimo, muy potente para entender bien lo que se está haciendo, qué es una función lineal verdaderamente. Cosa que muchas veces los libros no explican. Tiran la fórmula y arreglate como puedas. Entonces, ahí está. Entonces, al final del día, uno quiere poner la fórmula de la función lineal. Sí, por supuesto, la podemos poner porque ya tenemos toda la data. Entonces, flechita azul. La función lineal no es otra cosa que P igual la M, que es 1000, por T del tiempo, que sería la X, más B, que la ordenada al origen. Perdón. La ordenada al origen, que es 20.000. Listo. Ya fue. Y está la fórmula. Y está la fórmula de nuestra función lineal. Que es la... Y hay que hacer una corrección. Si se desvaloriza, la razón de cambio no puede ser positiva, tiene que ser negativa. Ahora vamos a poner de nuevo. Y esto es una aclaración que me olvidé de hacer. Acá va un signo negativo. En realidad no es 5.000, es menos 5.000. O sea que, en definitiva, sería menos 1.000 la razón de cambio. Es la devalorización, digamos, del vehículo por año, menos 1.000. Bueno, acá tendría que haber puesto un signo menos. Perdón. A ver si me lo deja poner, si queda prolijo o no. Vamos a poder ver. Ahí está. Vamos a poner, no, total no cuesta nada, es una pavada. O sea, para que quede prolijo. O sea, yo me olvidé de poner el signo, o sea, está bien, la razón de cambio se disminuye, digamos, $5.000 cada 5 años, pero en términos matemáticos, esa disminución es una desvalorización, es un factor negativo, por eso hay que ponerle menos, porque se va desvalorizando. No hay que olvidarse de eso, yo me lo olvidé, pero no hay que olvidarse. O sea que esto a la hora de hacer el cálculo tiene que ser negativo. Por lo tanto, eso es menos 1.000. Cuenta un poquito tarde. No, un poquito tarde no, porque había escrito la fórmula. Ahora sí. Menos 1.000. Bueno, perfecto. Esa es la pendiente. Y el ordenador origen, sí, esto sí es P igual a 20.000. Lo que pasa es que Zoom no me permite borrar una parte. Bueno, listo. Y ahora sí. Ahora tenemos bien prolijamente las cosas. Y ahora
escribimos la fórmula de la función lineal como queremos. Ahí está. Bueno, y ahora escribimos. P igual, ahora sí, P igual a menos 1000, ahora no nos olvidamos del signo, por el tiempo más 20.000, que era ordenado. Ok, listo, ya está. Y esta es la fórmula de la función lineal asociada a la desvalorización del precio del coche a través del tiempo. Por año se valoriza $1000. Acá voy a recuadrar la fórmula. Bueno, esta función es una función lineal decreciente. A medida que pasa el tiempo, el precio del coche es menor. Entonces vamos a poner la definición de función decreciente, o sea, en este caso, función lineal en particular. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a ponerlo con formato 18. Ahí. P es una, o sea, más bien, P decrece hicimos en el gráfico anterior. Ajá. P decrece si solo si. P decrece si y solo si. Bueno, solo si. Ah, Eduardo, perdón que te corte, pero podemos seguir Sí, cortando porque me está llamando mi mamá para ir a sí, comer, espera que boludo. termino de escribir lo último, así ya. Dale, 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 dale. Sí, sí, no Es pasa lo nada. último, me faltaba poner el cuadrito, la definición de función decreciente y ya termino. Si solo si con sí. Que es, y viene a colación de lo de la definición anterior que habíamos dicho cuando la función crece. T2, vamos a poner mayor. Ya termino. Que T1, vamos a poner acá. Ah, implica. Vamos a poner acá 12, T2. Mayor que T1. Ahí va. Seguramente el que nos está viendo también quiere terminar. Es cierto, cansa, cansa. Lo que pasa es que se tarda mucho tiempo escribiendo en el Zoom, pero la idea ya está. Es lo más importante. O sea, P decrece si solo si T2 mayor que T1 implica, a diferencia de cuando crece, que el precio, que el precio en, T2, ahora vamos a dejar espacio para poner el sub 2, en T2 es mayor, no, es menor, porque decrece ahora, que el precio en T1, claro. Ahí está. Vamos a poner acá, encuadrar un poquito. Acá pongo T2. O sea, el mismo criterio, pero al revés.
Antes habíamos visto una función creciente, ahora es decreciente. Bueno, listo, es eso. Estoy recuadrando. Es todo lo contrario a lo que vimos antes con una función creciente. Esta es la definición formal de una función decreciente, pero en este caso es una función lineal decreciente. A medida que avanza el tiempo, como se ve acá, a medida que el tiempo es mayor, el precio del artículo es menor, el precio del vehículo es menor. Bueno, y lo que voy a hacer, como siempre, es recuadrar la formulita. Ah, ahí terminó. Recuadro esta fórmula y ahí está. Y esa es la definición de función decreciente a diferencia de lo anterior. A medida que pasa el tiempo, a mayor tiempo, el precio del automóvil, del coche, es menor. Y así con cualquier otro ejemplo de la vida económica. Bueno, ya fuimos función lineal creciente y función lineal decreciente. Ya en la clase que viene vamos a ver otras cosas de la función lineal. Vamos a hacer ejercicios de aplicaciones económicas, donde tengan que ver como, por ejemplo, el ingreso frente al costo, como mencioné recién, cuando un ingreso menos costo es el beneficio, cuando el beneficio es positivo, cuando el beneficio negativo es una pérdida. Bueno, ejemplos que se han tomado también en los exámenes, como los exámenes que hiciste. Así que bueno, la clase que viene seguimos con aplicaciones económicas o de la vida real con respecto a la función lineal. Pero muchas más cosas no tiene la función lineal, pero sí también vamos a hablar de la raíz, o sea, del cero de una función lineal, del conjunto de positividad y de negatividad, que es otra de las virtudes que tiene la función lineal. Así que voy a guardar la gráfica, como siempre de costumbre. Ahí está. Dejar de compartir pantalla. Y ahí sí, me despido hasta función lineal 7. Que tengan una feliz noche, o feliz desayuno, o feliz merienda, o feliz de lo que sea. Que la pasen muy lindo, repasen este video y la clase que viene seguiremos con aplicaciones económicas para entender las virtudes de la función lineal y ver otras características de la misma. Así que me despido y que la pasen bien. Chau, chau.